Vamos a ver algunas placas, señor director, que tienen que ver con algunos puntos centrales de la ley. Esta es la ley que propone el Poder Ejecutivo. Dice que podrá establecer márgenes de utilidad y referencias y precios mínimos y máximos. La próxima placa. Y luego empiezan las sanciones, bueno, las multas, las clausuras, las inhabilitaciones. Pero creo que el punto, y para quiénes corresponderían, a quiénes elevar, en esto está tomado textual del proyecto de ley, por esto ese modo verbal, ¿no es cierto? A quienes eleven injustificadamente los precios o obtuvieran una ganancia que se considere abusiva. El problema es que el que determina que es abusiva es el propio gobierno, ni siquiera hay una instancia en la justicia, ¿no es cierto? ¿Es eso? Sí, independientemente de eso, también creo que no se están considerando organizaciones intermedias como asociaciones de consumidores y demás, que creo que, además de las cámaras sectoriales, ¿no? Pero es la ley así como está. Pero vamos a poner un ejemplo práctico, porque ahora la presidenta está enfocada en la cuestión del sector automotriz, por ejemplo. Los acusa a las fábricas de encanutar en sus propios términos de la presidenta. O sea que si le dan esta herramienta, ella podría decir, como hizo Chávez en Venezuela, expropiense los autos y liquídense. ¿Se lleva, sí o no? Sí. ¿Es correcto? Sí, esta herramienta habilita eso, efectivamente. Y eso es bueno. A mí, generalmente, digamos, me remite a esto. Vuelvo al mismo ejemplo. Vuelvo a Venezuela y vuelvo a que... Yo tuve la oportunidad de estar el año pasado en Venezuela y realmente la gente trabajadora no la pasa bien, más allá de los que están con el que habla con el pajarito, digamos, y que reciben subsidio del gobierno. El laburante común no la pasa bien, digamos. Mira, Carlos, justamente con el... Soy Javier, porque Javier, es la segunda vez que me dice Carlos. Javier, perdóname. Justamente con el tema de los autos, ¿no es cierto? Las empresas necesitan importar lo que son partes de los autos. No tienen dólares, no pueden conseguir dólares. Se financian afuera justamente para poder traer parte de lo que es la mercadería. Y llega un punto donde también el exterior, los otros países, las casas matrices le dicen basta. Si realmente vos no podés salir a comprar tu propia materia prima, ¿cómo podés largar al mercado un auto que no sabés cuáles son los precios, no tenés los productos como para poder terminarlo? Eso es lo que termina pasando. Y ahora, que realmente el Estado me termine diciendo que yo tengo que vender a tal precio, sin saber cuáles son los costos, cuál es el endeudamiento que yo tengo, cuál es la rentabilidad que yo tengo. No puedo poner a todos en el mismo nivel y decir, esta es la realidad, esta es la rentabilidad del sector. En ese sentido, porque no quiero que se tome como una diatriba contra la intervención del Estado. No es el sentido. Yo no creo que las fuerzas las pueda... en este programa, por ejemplo, no creemos que las fuerzas las tenga que asignar solamente el mercado. Pensamos en un Estado inteligente y realmente que regule, digamos. Ahora el punto es, volviendo a la pregunta que le dejé y antes de ir a este punto, por ejemplo, ustedes que interactúan siempre con la gente de comercio, en este caso con Costa, ¿tuvieron oportunidad de decirle, bueno, nosotros tenemos algún cuidado con esto, lo reformularíamos o no? ¿No hubo diálogo? Sí, el aporte sectorial, no solo del caso de la Federación de Asociaciones de Supermercados Chinos, la Cámara de Supermercados, muchos sectores del sector de la pequeña y mediana industria, que son proveedores habituales nuestros, mucho sector del cooperativismo, que está vinculado a la industria alimentaria. Justamente lo que se planteó es, con las herramientas que ya se tienen, volviendo al tema de defensa de la competencia, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la instrumentación de los tribunales y que funcione esa vía administrativa. Independientemente de analizar algunos ítems de esta nueva reforma a la ley de abastecimiento. Pero, como recién decían, la ley de abastecimiento lamentablemente no tiene muy buenos antecedentes en Argentina. Por otro lado, también no dista mucho esta ley de abastecimiento de la que hay en otros países. Solamente que volvemos al sentido común de la autoridad de aplicación. Es decir, el Estado tiene que tener un grado de intervención sana, de intervención direccionada, que hoy lamentablemente no la tiene, o por lo menos, no sé si con o sin intención, pero evidentemente no se logra en sectores que realmente están muy dañados de la economía. Por decir sectores, estamos hablando del sector automotriz,
En el caso de alimentación, el sector de la industria láctea, por ejemplo, ni hablar de la industria cárnica. El caso del sector de la industria láctea del lácteo es un tema complejo donde hoy internacionalmente la leche en polvo, por ejemplo, tiene muy buen valor, pero bueno, hay una problemática de fondo donde hay que invertir en genética para aumentar el rodeo de vacas lecheras, al igual que hay que invertir para aumentar el rodeo de carne vacuna. El sector avícola, hoy las tres principales empresas que tienen el 60% del share del mercado de producción de pollos están concursadas. Están en convocatoria. Entonces, hay muchos sectores donde creo que somos un poco espasmódicos en el sentido de, se apoya mucho al sector y de la noche a la mañana se quita ese apoyo. Y creo que el Estado tiene que tener un rol más regulador en ese sentido. Es decir, creo que tiene que ser una ondulación y no un electrocardiograma. O sea, la síntesis sería que ustedes hicieron algunos aportes, pero no tuvieron demasiado eco. En algunas cosas nos han, en el caso de precios cuidados, por ejemplo, perdón, en el caso de precios cuidados, puntualmente lo que se estaba logrando era concentrar más aún la economía en hipermercados y en grandes cadenas de supermercados y en grandes industrias. Y en detrimento de los pequeños las almacenes industrial, claro. Por ejemplo, la pequeña pyme, que es el principal dador de trabajo. Como muchas veces es en detrimento del productor primigenio. A veces un kilo de un determinado producto vale 2 pesos y se comercializa como barato en el mercado central a 10 pesos y a 40 en una verdulería. Entonces, esta cosa del camino del infierno está lleno de buenas intenciones. Podés tener buenas intenciones, pero los efectos no son los deseados. Mirá. Carlos, ¿a ustedes los consultaron? ¿Ustedes tuvieron oportunidad de hacer aportes ante legisladores, ante funcionarios? Nosotros participamos en la sesión que hizo la comisión en el Senado, fuimos a dar nuestra opinión con respecto a esto, igual que algunas otras organizaciones empresariales. Y para tratar de darle un aspecto diferente a esto, creo que también deberíamos analizar que en un momento donde Argentina está necesitando inversiones, digamos, este tipo de medidas relativamente intempestivas, donde sale un proyecto de ley que se gira al Parlamento y que con casi bajo nivel de discusión, por decirlo de alguna manera, y con una oposición casi totalmente alineada en contra de no votarla, sale como una cosa expedita, no es una buena señal para los mercados internacionales, para cualquiera que quiera invertir, ¿no? Estamos hablando de inversiones productivas, digamos, ¿no? Alguno que esté decidiendo sobre instalarse o no para hacer algún centro de servicio, para sobre todo nuestras actividades, no es una buena señal que el gobierno esté, o que un país esté debatiendo en el Parlamento una ley que tiende a controlar. A ver, los estados, y en esto creo que coincidimos, tienen un rol de contralor y los organismos de defensa del consumidor tienen un órgano de contralor o deberían tenerlo, pero no es posible cambiar las reglas tan precipitadamente, porque la señal que se da es una señal que no es exactamente la más correcta. Porque dice, bueno, ahora se está cambiando para hacer esto, después en el día de mañana se puede cambiar para cambiar otras reglas más, como ya venimos con experiencia en Argentina. Por lo tanto, digamos, todas aquellas cosas que hoy no aliente a que haya un país, llamémosle creíble, con una serie de reglas y que intempestivamente trata de cambiar algunas cosas, no es una buena señal para los que quieran invertir productivamente, ¿no? En cada una de las entidades, porque se dice que algunos sectores empresarios van a impugnar la ley si sale aprobada ante la justicia. ¿Ustedes van a acompañar o tienen resuelto en cada una de sus organizaciones? Nosotros lo vamos a analizar jurídicamente junto con el resto. En el foro de convergencia se está analizando y veremos qué se hace, si realmente, a ver cuáles son las modificaciones. Pero yo, Javier, querría agregarte algo. Nosotros no pensamos que hay que intervenir en el negocio. Creemos que el Estado tiene un rol de control y de fiscalización mucho más importante que de intervención. Si vos pones el tema avícola, pones el tema lácteo, cuando estuvo la intervención del Estado, fue nefasta. Fue nefasta. Realmente vos ves lo que ha terminado pasando. Las 3 empresas más importantes del sector avícola hoy están fundidas, cuando le estaban dando subsidios a las empresas. En el tema lácteo, un productor tambero hoy está produciendo a 3 pesos con 80, le sale a hacer un litro de leche, y le están pagando 3 pesos 06. Estas son las cuestiones donde el Estado tuvo una intervención en el manejo, en el control, o cuando Moreno te pedía la llave de la empresa, ahí fue donde realmente terminó
haciendo una explosión esto, que ya estamos viendo las consecuencias, que quieren corregirla con otra herramienta que realmente es nefasta. En su caso o en el de ustedes, ¿tienen decidido qué pasa si la ley se aprueba, si van a accionar judicialmente? Bueno, en el caso del sector del alimentario, de la industria alimentaria como la comercialización, un poco estamos en la vidriera porque es el sector más sensible, ¿no? El que más se mide. Nosotros tanto desde la Cámara de Supermercados de Propiedad de Residentes Chinos como de la Federación, se va a analizar juntamente con distintas asociaciones colegas, a ver qué medidas se va a tomar desde el punto de vista jurídico. De hecho, se está estudiando la nueva ley, ¿no? Y en el caso de Argencom, nosotros lo hemos estado estudiando, creemos que la respuesta tiene que ser una respuesta institucional por todas las entidades empresariales, es decir, acá más allá que hay algunos que pueden estar más afectados que otros, esto afecta al cuerpo empresarial, sobre todo aquellos que quieren hacer algo productivo, así que la respuesta tiene que ser colegiada, digamos, ¿no? Y en ese sentido estamos activamente trabajando, digamos, con otras entidades en tratar de tener una respuesta colegiada. Así como hemos hecho algunos comunicados conjuntos, creemos que también algunas acciones serán conjuntas. Brevemente, porque tengo un minuto nada más, ¿cómo ven la economía hoy? Lo más simple que puedan. Bueno, hoy el sector, nuestro sector particularmente está en una recesión en lo que es alimentos y alimentos de canasta básica en bocas de proximidad, es decir, la compra del día a día. En este semestre hemos tenido una caída de 5,9 puntos. Pero aún en lo básico, la leche... Sí, hay indicadores, por ejemplo, el caso del consumo de leche fluida cayó 1,2, algunos lácteos un poco más sofisticados han llegado a caer 6 puntos. Y han aumentado distintas categorías de productos que van directamente relacionados con el aumento de la pobreza, ¿no? Y la necesidad, el caso de pastas secas, por ejemplo, la categoría líder, creo que junto con algunas empresas de servicios, de exportadoras de servicios, creo que son los pocos que han crecido. Y este aumento de estas categorías habla de un cambio de comportamiento en el consumo, habla de una sustitución de proteínas por hidratos de carbono y habla de una hipoteca a futuro de una generación, ¿no? Me tengo que ir, nos vamos a ir, discúlpenme, pero me tengo que ir. Gracias Daniel, gracias Miguel, gracias Carlos. Nos vamos con un video que es otra de las preocupaciones que, pónganlo al aire por favor señor director, tiene que ver con esto que sucedió hace 2 semanas en una protesta sindical por despidos, ¿sí? Si no lo vieron, véanlo, lo pueden ver en YouTube, se dice Gendarme Carancho, vean cómo el funcionario se arroja sobre el vehículo directamente y vean cómo después tratan al ciudadano que iba en el vehículo. Estas son las cosas para las que se reformó, por ejemplo, la ley antiterrorista y la ley de seguridad interior, y sin embargo lo que tenemos es que un gobierno que dice defender los derechos de los trabajadores y que se autodenomina nacional y popular, termina haciendo estas cosas. El que está ahí, el que está con una camisa azul, es un ex militar que participó de las sazonadas de Seineldín. Es un servicio más. No escuché ninguno de los legisladores que se la dan de defensores del pueblo todavía pedir alguna clase de informe sobre esta situación. Lamentable. Creo que estamos en una situación peligrosa y por eso la preocupación que nos causa esta situación. Ojalá nos equivoquemos, ojalá sea todo para bien y podamos decir con orgullo que nos equivocamos de peapa, pero no nos sorprende nada de esto de que está sucediendo porque te lo veníamos advirtiendo de hace algunos años. Gracias a todos, tenemos un nuevo encuentro para ocuparnos de tus problemas, que son los nuestros, la semana que viene por Metro.